Mi nombre es Alejandro y tengo 17 años. Desde que entré a la preparatoria, cruzar la frontera de Tijuana a San Diego se convirtió en parte de mi rutina diaria. Todas las mañanas madrugaba para llegar a tiempo a la línea, soportar el tedioso filtro de migración y finalmente tomar el trolley hacia la escuela. Era cansado, pero necesario. Mi educación dependía de ese trayecto. Ese lunes no fue diferente. Me despedí de mi mamá, me subí al taxi colectivo que nos dejaba cerca de la garita de San Isidro y esperé en la fila junto con otros estudiantes. Algunos, como yo, hacían este recorrido todos los días. Otros lo hacían solo los lunes para quedarse en casa de familiares y regresar a México el viernes. Al final, todos compartíamos el mismo tedio y resignación. Lo que no sabía es que ese lunes sería la última vez que haría ese cruce. La noticia se esparció rápido. Para la tarde del mismo lunes, mis amigos empezaron a preocuparse cuando no respondí los mensajes. ¿Ya cruzaste? ¿Dónde estás? Te estamos esperando. A las 6 de la tarde, mis amigos que regresaban juntos a Tijuana se alarmaron al notar que yo no estaba en la fila. No respondía llamadas ni mensajes. Revisaron con mis maestros, pero nadie me había visto en la escuela. Esa noche, mi madre fue a la garita a preguntar a los agentes fronterizos si había algún problema con los registros de entrada. Ellos revisaron, pero no había rastro de mí. Según su sistema, nunca había cruzado. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mis amigos comenzaron a investigar por su cuenta, preguntando a otros estudiantes si me habían visto esa mañana. Algunos recordaban haberme visto en la fila de la garita, pero nadie pudo confirmar si logré cruzar. No había testigos, no había pistas. Era como si me hubiera desvanecido en el aire. El jueves, uno de mis amigos, Daniel, decidió revisar los alrededores de la línea, caminando entre los puestos de comida y los changarros que siempre están abarrotados de gente. Fue ahí donde un vendedor ambulante, un señor ya grande que vendía café y pan, mencionó algo que lo hizo temblar. Ese muchacho, sí lo vi esa mañana. Pero algo raro pasó. Daniel lo miró con atención. ¿Qué pasó? ¿Dónde lo vio por última vez? Estaba en la fila, como todos los días. Pero luego se le acercaron unos hombres. Eran 3. Lo jalonearon tantito, pero sin hacer escándalo. Luego, como si nada, se lo llevaron hacia un callejón detrás de los puestos. ¿Llamó a la policía?, preguntó Daniel. Mijo, aquí nadie llama a la policía. No es la primera vez que pasa algo así. Ese testimonio fue suficiente para alertar a todos. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué se lo llevaron? A partir de ahí, todo se volvió más turbio. Buscando respuestas, mis amigos contactaron a otros estudiantes que cruzaban todos los días. Una de ellas, Mariana, recordó haber escuchado un rumor sobre un grupo de hombres que levantaban adolescentes cerca de la frontera. No eran secuestradores comunes, sino gente que sabía cómo moverse sin dejar rastro. Entonces, Daniel y los demás decidieron ir más lejos. Uno de ellos, Eric, tenía un primo que trabajaba en una estación de autobuses. Con algo de insistencia, lograron obtener acceso a las cámaras de seguridad de la zona cercana a la línea. Cuando revisaron las grabaciones, se quedaron fríos. Ahí estaba yo, exactamente a las 6:30 de la mañana, en la fila como siempre. Luego, 3 hombres se acercaban con naturalidad, como si me conocieran. Uno de ellos me habló al oído, y aunque la cámara no tenía audio, mi expresión cambió. Parecía confundido, luego alarmado. El video mostraba cómo los hombres me rodeaban, sin violencia aparente, y me hacían salir de la fila.
minuto después, el grupo desaparecía en una calle lateral. Esa fue la última imagen de mí. Con la grabación en mano, mis amigos intentaron denunciar lo sucedido, pero la policía mexicana no mostró demasiado interés. Dijeron que investigarían, pero era obvio que no harían nada. El miedo se intensificó cuando un conocido de la familia de Daniel, que trabajaba en una dependencia gubernamental, les advirtió que se metían en terreno peligroso. No sigan investigando. Esto es más grande de lo que creen. El mensaje era claro. Había gente poderosa detrás de esas desapariciones. Con el paso de los días, más información salió a la luz. No era solo yo. Otros jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares, siempre cerca de la frontera, siempre con el mismo patrón. Muchos nunca regresaron, y los pocos que sí lo hicieron en condiciones terribles, golpeados, traumatizados, incapaces de hablar sobre lo que les había pasado. Algunas familias murmuraban que todo estaba ligado a un cártel que operaba en la frontera con la ayuda de autoridades corruptas, que usaban a los jóvenes para mover drogas, para trabajos forzados o algo peor. Pero la mayoría prefería callar. No sé cuánto tiempo pasó desde ese día. No sé en dónde estoy. Solo sé que no regresé a casa. A veces, escucho ruidos, voces murmurando, órdenes dadas en susurros. Veo sombras moverse en la oscuridad. Hay otros aquí conmigo, pero nadie habla demasiado. Todos saben que cualquier palabra puede costarnos la vida. Mis amigos intentaron buscarme, pero se encontraron con un muro de silencio. Y sé que, en algún punto, tuvieron que aceptar lo inevitable. Mi madre aún me espera en la casa, con la esperanza de que un día volveré a cruzar la línea. Pero la verdad es que nunca lo haré. No había forma de saber cuánto tiempo llevábamos ahí adentro. En la casa no entraba la luz del sol, y los días se confundían con las noches. El olor a sudor, sangre seca y miedo lo impregnaba todo. Éramos 7 cuando llegamos, pero ahora solo quedábamos 5. El primero en desaparecer fue don Evaristo, un señor de más de 50 que apenas y podía caminar después de la putiza que nos dieron cuando nos metieron a la camioneta. Una noche se lo llevaron y no supimos más de él. Nadie preguntó. Nadie quiso preguntar. Sabíamos lo que eso significaba. Nos tenían en una casa vieja, en un barrio de Tijuana, que bien podría haber sido cualquier otro. Lo poco que podíamos ver a través de las rendijas de las ventanas mostraba calles de tierra, postes con cables enredados como nidos de ratas y un olor constante a drenaje. Afuera se escuchaban perros ladrando, a veces disparos lejanos. No teníamos idea de dónde estábamos, solo que si no hacíamos algo, no saldríamos vivos. Nos vigilaban 2 tipos. El gordo, un cabrón con tatuajes en los brazos, con un acento del sur y una risa que hacía que a uno se le revolviera el estómago. Luego estaba el otro, más callado, con una cicatriz en la ceja que lo hacía parecer enojado todo el tiempo. Nunca nos dijeron sus nombres. Si cooperan, todo será más fácil, nos dijeron el primer día. Si la cagan, los vendemos por partes. Nadie habló después de eso. Dormíamos en el suelo de un cuarto que olía a humedad y orines. Una cobija vieja y un colchón sin resortes eran lo único que teníamos. A veces nos daban un pan duro y una botella de agua caliente. La desesperación era insoportable, pero lo peor era el miedo. El gordo se entretenía con nosotros. A veces llegaba y nos pateaba nomás porque sí. Nos decía cosas al oído para joder nuestra cabeza. ¿Sabes cuántos como tú hemos tenido aquí? ¿Sabes cuántos han salido vivos? El silencio era nuestra única defensa, pero eso tampoco era seguro.
Una noche, mientras el gordo se reía con su teléfono en la sala, y el otro se había ido a quién sabe dónde, Ricardo, un chavo de Oaxaca, con el que había cruzado la frontera, se me acercó. Tenemos que largarnos. ¿Y cómo chingados hacemos eso? Le respondí en voz baja. Hoy, en la madrugada, ya vi que la puerta de atrás tiene un cerrojo fácil de abrir. Los otros tres nos escuchaban sin hablar. Andrea, una muchacha de Veracruz, miraba con ojos grandes, pero no decía nada. Era difícil confiar en alguien ahí dentro. Si nos cachan, nos matan, dijo por fin. Si no nos vamos, nos matan de todos modos, respondió Ricardo. Tenía razón. Esperamos a que el gordo se quedara dormido. Siempre lo hacía con el teléfono en la panza y una cerveza en la mano. Nos movimos despacio, conteniendo la respiración. Ricardo y yo fuimos primero. La puerta trasera daba a un patio con una barda de bloques sin terminar. Nos ayudamos para trepar. La adrenalina hacía que todo se sintiera irreal. Cuando Andrea puso un pie fuera, escuchamos un grito. ¡Hijos de su puta madre! El gordo se había despertado. El sonido de la escopeta cargándose nos hizo correr sin mirar atrás. Brincamos la barda y caímos en un terreno baldío lleno de vidrios y basura. No sentí el dolor en los pies hasta después. Corrimos por la calle sin saber hacia dónde. Unos faros se encendieron a lo lejos. Ahí están, cabrones. Era la otra camioneta. Nos metimos entre calles, esquivando perros, saltando charcos de agua podrida. Las casas estaban cerradas, nadie iba a ayudarnos. Por aquí. Ricardo nos jaló hacia un callejón. Nos pegamos contra la pared, respirando como locos. La camioneta pasó de largo. Nos quedamos ahí, escuchando, esperando que los gritos se alejaran. No sé cuánto tiempo pasó antes de que nos atreviéramos a salir. Caminamos hasta encontrar una gasolinera. Un tipo en una troca nos vio y bajó el vidrio. ¿Necesitan ayuda? Nos quedamos callados. No se preocupen. No trabajo para esos güeyes. Vénganse, los llevo a un lugar seguro. Nos subimos sin discutir. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana. A lo lejos, la casa seguía ahí, callada, esperando a sus siguientes prisioneros. Nunca volví a ver a los que no escaparon, pero todas las noches sueño con ellos. Tijuana tiene ese aire sucio y vibrante al mismo tiempo. De día, el ruido de los autos, la música norteña saliendo de los bares y el bullicio de los mercados la hacen sentir como una ciudad viva, siempre en movimiento. Pero de noche es otra cosa. Las calles se sienten más largas, las sombras más densas, y si no eres del lugar, siempre tienes la sensación de que alguien te está viendo. Yo tenía problemas serios. El juego había sido mi escape durante años, pero cuando uno empieza a jugar con dinero que no tiene, lo único seguro es que va a perder. Y yo perdí. No cientos, ni miles. Perdí lo suficiente para que nombres pesados en la ciudad se fijaran en mí. Nombres que si aparecen en tu puerta, no es para charlar. Primero fueron las llamadas, mensajes, advertencias. Tienes una semana, me dijeron. Y yo, como un idiota, me aferré a la idea de que con una última apuesta podría salir del hoyo. Busqué dinero por todas partes, inventé excusas, pedí prestado a amigos que ya ni me contestaban el teléfono. Nada funcionó. Los cobradores llegaron en persona el quinto día. No esperaba la visita. Eran 3 hombres, bien vestidos, pero con esa actitud que no necesita presentación. Uno de ellos, el que parecía el líder, tenía las manos llenas de anillos dorados
y una cicatriz larga sobre la ceja. No sonreía. Tienes dos opciones, amigo. Pagas hoy, o encontramos otra manera de que saldes tu deuda. Mi boca se secó. Denme un poco más de tiempo, dije, con la voz más firme que pude. Estoy moviendo dinero, solo necesito... No lo dejé de decir cuando uno de los otros hombres se movió tan rápido que ni lo vi venir. Su puño me reventó el pómulo y caí contra la mesa. Un dolor caliente me estalló en la cara y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. No nos hagas perder el tiempo. La voz del líder fue tranquila, casi decepcionada. Pero si no tienes el dinero, podemos negociar. Algo que nos garantice que vas en serio. Mi respiración era un desastre. Temblaba. El miedo te agarra del pecho y te deja en blanco cuando te das cuenta de que no tienes salida. ¿Qué quieren? El hombre con la cicatriz se inclinó hacia mí y sonrió por primera vez. No me gustó nada. Tu casa, o mejor, la casa de tu familia. El aire pareció escaparse del cuarto. No puedo hacer eso. Los tres se miraron. Uno se rió bajo. El otro sacó algo del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Un teléfono. Mi teléfono. En la pantalla había una foto. Mi hermana, saliendo de su trabajo. Mi madre, en el mercado. Mi hijo en la escuela. Las manos me temblaban. No por el golpe, no por la deuda, sino por lo que entendí en ese instante. No era una amenaza, era una advertencia. Firmé. Claro que firmé. Ellos tenían el poder, tenían las reglas del juego y yo solo quería que mi familia estuviera a salvo. Pero incluso después de hacerlo, algo me decía que esto no iba a acabar bien. El plan era simple. Me daban una semana más para reunir el dinero. Si no pagaba, la propiedad pasaba a ser suya. Así de fácil, así de sucio. Pero no pasó ni un día cuando el cobrador regresó. Esta vez solo. La cicatriz en su rostro parecía más marcada bajo la luz tenue de la sala. No puedo esperar tanto, dijo, quitándose el saco y arremangándose las mangas. Necesito un pago inmediato. Les di mi casa. ¿Qué más quieren? Solté, furioso. El tipo sonrió, pero sus ojos estaban vacíos. Que aprendas que con nosotros no se juega. Se sentó en el sillón como si fuera suyo y sacó un cuchillo. Lo puso sobre la mesa, girándolo entre sus dedos. Escoge, dijo. O nos das algo de dinero ahora, o te llevamos algo que puedas empeñar. No tengo nada, contesté. El cobrador miró alrededor, sonrió. Tienes dos piernas. El mundo se detuvo. No supe cómo pasó, pero reaccioné antes de que pudiera moverse. Agarré la botella de cerveza que tenía cerca y se la estrellé en la cara. Se tambaleó, pero no cayó. Maldijo, llevó las manos a su rostro y vi la sangre correr entre sus dedos. Corrí a la cocina y saqué el cuchillo más grande que encontré. Él ya venía por mí. No pensé, no dudé, solo actué. El primer corte fue al brazo, profundo, hiriendo más de lo que esperaba. Gritó, se tambaleó, y entonces se me vino encima. Sentí su peso, su fuerza, su rabia. Nos golpeamos contra la mesa, caímos al suelo, y en el forcejeo, el cuchillo se clavó en algún lado de su abdomen. No me detuve. No podía detenerme. Cuando finalmente se quedó quieto, cuando su respiración se hizo un gorgoteo débil, me aparté. Temblaba. Mis manos estaban cubiertas de sangre caliente.
Sabía que no tenía mucho tiempo. Corrí al cuarto, tomé todo el dinero que tenía, lo que podía cargar. Busqué mi pasaporte, algo de ropa. Salí por la puerta trasera y me metí en el primer taxi que vi. ¿A dónde, jefe?, preguntó el chofer. Miré mis manos. La sangre ya estaba seca. Mis pensamientos estaban en mi madre, en mi hijo, en mi hermana. Sabía que si me quedaba en la ciudad, no pasaría otra noche con vida. Aeropuerto, dije, sin pensar. El taxi arrancó. Mientras nos alejábamos, vi la casa oscura, el cuerpo dentro. Sabía que esto no se acababa aquí, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía algo de ventaja, y no pensaba volver a perder. La noche en Tijuana tiene su propio ritmo, uno que no sigue las reglas del día ni de la razón. En la zona centro, entre los callejones que huelen a orines y fritanga rancia, hay lugares que solo existen si sabes a quién preguntar. Bares sin nombre, sin permisos y a veces sin salida. Aquella noche éramos 4: Mario, Joaquín, el Flaco y yo. No era la primera vez que cruzábamos la frontera solo para ponernos hasta el gorro en cantinas de mala muerte. Pero esta vez, el Flaco insistió en que tenía el lugar perfecto, uno que no salía en mapas ni en recomendaciones de turistas. El callejón donde nos metimos estaba flanqueado por edificios que parecían al borde del colapso. No había letreros, solo una puerta metálica con una ranura a la altura de los ojos. Joaquín golpeó 3 veces y se abrió sin más. Dentro, la luz era baja, las paredes rezumaban humedad y el aire estaba saturado de tabaco y alcohol barato. No había música, solo el murmullo de los clientes y el ocasional chocar de vasos. Era un lugar donde no preguntabas nombres ni hacías preguntas. Nos acomodamos en una mesa cerca del baño, lo suficientemente lejos de la barra para evitar miradas no deseadas. Pedimos cervezas y tequila. Todo iba bien hasta que el Flaco, con esa mala costumbre de hablar más de la cuenta cuando bebe, comenzó a hacer comentarios sobre un grupo de hombres al fondo. «Ese de la chamarra negra, lo conozco», murmuró, apenas perceptible, pero suficiente para que el tipo aludido levantara la vista. No hizo ningún gesto, solo nos miró. Luego, discretamente, deslizó algo en el bolsillo del hombre a su derecha. Lo que siguió ocurrió demasiado rápido. Un hombre en la barra se levantó bruscamente y comenzó a balbucear algo inentendible. Otro se le acercó con cara de pocos amigos. Hubo un forcejeo breve y de pronto, el primero se desplomó. Su cabeza golpeó el piso con un sonido sordo. Joaquín fue el primero en reaccionar. «Vámonos a la chingada», susurró, y no hubo necesidad de discutirlo. Nos levantamos con calma, fingiendo que nada había pasado, pero el tipo de la chamarra negra nos seguía con la mirada. Su expresión no era de ira, era peor. Nos estaba evaluando. Cuando cruzamos la puerta, ya no había marcha atrás. Caminamos rápido por la callejuela, sin mirar atrás, sin hablar. Pero al doblar la esquina, nos dimos cuenta de que el callejón no terminaba donde debería. Esto no estaba así, dije, aunque no estaba seguro. A nuestra espalda, la puerta del bar se cerró con un chirrido metálico. El Flaco se veía pálido, y por una vez en su vida, no dijo nada. Escuchamos pasos. Al principio creímos que era paranoia, pero los pasos se volvieron más evidentes. Luego, voces. No gritos, solo murmullos. Como si la ciudad estuviera observándonos desde las sombras. «¡Corre!», gritó Mario. Corrimos.
como si nos persiguiera el diablo. Atravesamos la calle, sorteamos puestos cerrados, casi derribamos a un hombre que empujaba un carrito con cobijas. Todo era confuso, todo menos el hecho de que alguien nos seguía. Cuando giré la cabeza, los vi. 2 hombres, tal vez 3. No corrían, solo avanzaban con la certeza de que no necesitaban apresurarse. Sabían algo que nosotros no. Nos metimos en una avenida principal, donde había más movimiento, y seguimos corriendo hasta llegar a una estación de taxis. Nos metimos en el primero que vimos sin preguntar nada. Al otro lado, a la línea, dijo Joaquín, con la voz entrecortada. El taxista, un hombre de unos 50 años con ojos hundidos, nos miró por el retrovisor. No, cabrones, yo no me meto en pedos, dijo, encendiendo el motor de todas formas. El auto arrancó con un chirrido de llantas. Por primera vez en 20 minutos, sentí que podíamos salir de esta. Pero el flaco palideció aún más. No, no puede ser, susurró. Seguí su mirada. En la acera, junto a un puesto de tacos, estaba el hombre de la chamarra negra, sonriendo. El taxi avanzó y lo perdimos de vista. Llegar a la garita fue peor. Había más gente, sí, pero el ambiente se sentía igual de pesado. Nos formamos para cruzar y mirábamos alrededor, esperando ver a esos hombres aparecer entre la multitud. El flaco temblaba, parecía a punto de vomitar. Cállate y camina, le dije, sin saber por qué. La fila avanzaba. Pronto estaríamos del otro lado. Solo teníamos que cruzar. Solo. Una mano se posó en mi hombro. Me giré de golpe, el corazón en la garganta. Era un policía fronterizo. Ustedes, vengan para acá. Nos sacaron de la fila y nos llevaron a una oficina pequeña. Nos obligaron a vaciar los bolsillos y a mostrar identificaciones. ¿Qué hicimos?, preguntó Joaquín, tratando de mantener la calma. No lo sé, pero alguien reportó que ustedes estaban involucrados en un incidente, dijo el agente, sin darnos más detalles. Ninguno hablamos. Sabíamos que cualquier palabra podía empeorar la situación. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. No sabíamos si los tipos del bar estaban afuera esperándonos. No sabíamos nada. Finalmente, nos dejaron ir. Salimos de la oficina y nos dirigimos a la línea. Habíamos perdido nuestro turno, pero ya no importaba. Todo lo que queríamos era cruzar. Cuando llegamos al otro lado, respiramos hondo. Nos reímos, aunque sin ganas. Estábamos a salvo, o eso creíamos. Al día siguiente, cada uno regresó a su rutina. Tratar de olvidar lo que pasó. Tratar de convencernos de que nunca estuvimos en ese bar. Pero luego llegaron las llamadas. El flaco fue el primero en recibir una. No reconoció el número. Contestó, y nadie habló. Mario recibió otra. Luego Joaquín. La mía llegó 2 noches después. No contesté, pero el buzón de voz guardó un mensaje. No había voz, solo un murmullo, como el que escuchamos en ese bar. Nadie volvió a mencionar la noche en Tijuana, pero todos sabíamos que, tarde o temprano, alguien tocaría a nuestra puerta, y esta vez no habría salida. No soy un héroe, soy un periodista, un reportero de los que ya casi no quedan, hambriento de la verdad, con la necesidad de sacar a la luz lo que muchos prefieren enterrar. Pero hay historias que uno desearía nunca haber perseguido. Esta es una de ellas. Mi nombre es David Escalante,
reportero independiente en Tijuana. Siempre he cubierto historias difíciles: el narco, la corrupción, los feminicidios que quedan impunes. Pero cuando empezaron a aparecer cuerpos mutilados, supe que había algo más grande detrás. No eran ejecuciones comunes. No había disparos. No había tortura al estilo de los cárteles. Solo cadáveres con incisiones limpias, casi quirúrgicas, y siempre les faltaban órganos. Al principio, nadie les prestó atención. En esta ciudad, la muerte es parte del paisaje. Pero algo en esos cuerpos me inquietaba. Comencé a investigar, a preguntar en los círculos adecuados. Nadie quería hablar. O mejor dicho, todos sabían algo, pero el miedo los mantenía en silencio. Fue un taxista el que me dio la primera pista. «Lléveme a la zona centro», le dije una noche. Me miró por el retrovisor con desconfianza. «¿Busca algo en especial?» «Información», le respondí sin rodeos. El tipo rió. Conducía un Tsuru destartalado, y su aire de veterano de la calle me dio confianza. «¿Sobre los muertos sin tripas?», preguntó, bajando la voz. Asentí. «Mire, patrón, yo no sé mucho, pero sí le puedo decir que varios de esos desaparecidos fueron vistos por última vez subiendo a un Uber negro». Mi instinto se disparó. Revisé mis notas. 4 de las víctimas habían tomado Uber la noche de su desaparición. ¿Coincidencia? No lo creía. Empecé a contactar a familias de desaparecidos. No fue fácil. Algunos me cerraron la puerta en la cara. Otros solo lloraban. Pero la hermana de un hombre llamado Luis Vargas me dejó entrar. «Mi hermano nunca hubiera desaparecido así», dijo, con la voz quebrada. Trabajaba en un taller mecánico, no se metía con nadie. Esa noche salió a tomarse unas cervezas con sus amigos. Tomó un Uber de regreso y nunca llegó. Le pedí los datos del viaje. Uber, como siempre, no quiso dar información, pero tenía un amigo en la policía que, tras unas cervezas, me mostró algo inquietante. En las cámaras de tráfico, el auto de Luis nunca llegó a su destino. Simplemente desapareció en la madrugada. Seguí buscando. Me tomó semanas, pero logré encontrar el punto en común. Todos los viajes de los desaparecidos tenían algo en común. En algún momento, el auto tomaba una desviación hacia una zona industrial, cerca del Boulevard Insurgentes. Sabía lo que tenía que hacer. Me metí a Uber, pedí un viaje a la medianoche. Sin sorpresas, me asignaron un sedán negro. El conductor se llamaba Héctor M. y tenía calificaciones perfectas. El auto llegó puntual. Subí con el corazón martillándome el pecho. «Buenas noches», saludé. El conductor, un hombre delgado con rostro inexpresivo, asintió sin hablar. Inició la ruta sin prisa. Los primeros 10 minutos fueron normales, pero en un semáforo, giró a la izquierda en lugar de seguir derecho. «Oiga, creo que se pasó la ruta», dije, fingiendo calma. «Un atajo», respondió seco. Seguí mirando el GPS. No había atajo. Nos dirigíamos a la zona industrial. «Déjeme aquí, mejor», solté. El hombre no respondió. Vi su mano apretar el volante. Saqué mi celular, pero antes de que pudiera hacer algo, el auto frenó de golpe en un callejón oscuro. Algo golpeó mi nuca. Perdí la conciencia. Desperté atado a una camilla en una sala blanca e impersonal. La luz del quirófano me cegó. Había instrumentos quirúrgicos en una bandeja. El sonido del monitor cardíaco llenaba el aire. «Mire lo que trajeron hoy». Una voz surgió de la sombra. Un hombre en bata médica se acercó. Era mayor, con cabello blanco y ojos fríos.
Intenté hablar, pero mi boca estaba seca. Tranquilo, dijo. Su riñón izquierdo es perfecto. Lo necesitábamos. Mi cuerpo se estremeció. Intenté moverme, pero mis brazos y piernas estaban sujetos con correas de cuero. No grite, me advirtió. No sirve de nada. Oí pasos. Otro hombre entró, vestido como enfermero. ¿Algún familiar va a buscarlo?, preguntó. El doctor negó con la cabeza. Es periodista. Nadie hace preguntas por gente como él. El enfermero asintió. Entonces, después del procedimiento, lo hacemos desaparecer. Mi cuerpo entró en pánico. Me retorcí, grité, pero nadie me oyó. El doctor tomó un bisturí y lo acercó a mi abdomen. Entonces, algo explotó en el pasillo. Gritos, disparos. El doctor maldijo y salió corriendo. En la confusión, el enfermero olvidó asegurar bien mis amarras. Me retorcí hasta liberar una mano y arranqué los cables del monitor. Mi visión estaba borrosa, pero logré ponerme de pie. Salí tambaleándome al pasillo. La escena era un caos. Hombres armados irrumpían en la clínica clandestina. Era la policía. Vi una salida trasera. Corrí con lo que me quedaba de fuerza, tambaleándome. La luz del amanecer me golpeó el rostro cuando llegué a la calle. Me desmayé en la banqueta. Desperté en un hospital, conectado a sueros. Un oficial estaba junto a mi cama. Tuvimos suerte de encontrarlo vivo, dijo. El lugar era un matadero. Encontramos cuerpos en hieleras, documentos falsos, listas de clientes y nombres de políticos. ¿Cómo me encontraron?, pregunté con dificultad. El oficial sonrió con cansancio. Usted mismo nos dejó la pista. Su celular tenía activado el rastreo en tiempo real. Cuando supe que investigaba esto, decidí vigilarlo. Llamé refuerzos cuando vi que su señal se detenía en esa fábrica. Cerré los ojos. Estaba vivo. De milagro. La red de tráfico de órganos cayó esa noche. Médicos, empresarios y políticos estaban involucrados. Hubo arrestos, pero los peces gordos escaparon. En Tijuana, la corrupción es un cáncer imposible de erradicar. Me fui de la ciudad poco después. No me atreví a escribir el reportaje. No tenía pruebas suficientes. Pero cada vez que me veo en el espejo y veo la cicatriz en mi abdomen, recuerdo lo cerca que estuve de convertirme en una de sus víctimas. A veces, en la madrugada, sueño con bisturís, con luces de quirófano, con órganos flotando en hielo. Y siempre despierto con la sensación de que, en algún lugar, alguien sigue haciendo desaparecer personas, como si yo nunca hubiera escapado. No debimos salir de casa esa noche. Mi hermano Joaquín y yo no habíamos planeado huir, pero la última golpiza de mi padrastro nos dejó claro que si nos quedábamos, no viviríamos para ver otro amanecer. Salimos con lo puesto, sin un plan, sin dinero. La noche en Tijuana era densa, fría, con ese aroma a mar y a tierra quemada que se mezclaba con el humo de los autos viejos y la grasa de los tacos callejeros. Caminamos sin rumbo durante horas, hasta que nuestras piernas no dieron para más. No podíamos dormir en la calle, era demasiado peligroso. Joaquín, que siempre había sido el más callado, señaló con la cabeza una silueta enorme en la distancia. Ahí, susurró. Era una fábrica abandonada. Había oído historias sobre ella. Se decía que, en los 90, pertenecía a una maquiladora de textiles que quebró de la noche a la mañana. Nadie la había comprado. Ahora servía de refugio para indigentes, drogadictos y, según los rumores,
gente que era mejor evitar. Pero la opción era dormir ahí, o en una esquina esperando que nos asaltaran, o algo peor. Nos acercamos. La fachada era un muro de concreto rajado con grafitis que parecían advertencias. La reja oxidada colgaba de sus goznes, abierta de par en par. Antes de cruzarla, sentí una punzada de duda en el pecho, como si algo en mi interior gritara que nos diéramos la vuelta. Joaquín, sin dudar, entró. Yo lo seguí. El interior era peor de lo que imaginaba. Olía a humedad, a orina rancia y algo más espeso, metálico, que no quise identificar. Las paredes estaban cubiertas de marcas de fuego y manchas oscuras que no se veían del todo viejas. Encontramos una esquina donde el suelo estaba menos sucio y nos acomodamos ahí, apoyados contra la pared. Solo dormimos un rato, susurré, y al amanecer nos vamos. Joaquín asintió con los ojos entrecerrados, pero no pudimos dormir. Primero fueron los ruidos, pasos, no los arrastrados y erráticos de un vagabundo buscando dónde acostarse, sino pisadas firmes, decididas. Alguien más estaba ahí. Nos tensamos, conteniendo la respiración. Las pisadas se detuvieron un par de metros delante de nosotros. «Aquí es», murmuró una voz. No reconocí el acento. Era mexicano, sí, pero con ese tono seco, de hombres acostumbrados a dar órdenes. «¿Listo para la prueba?», preguntó otra voz. «Sí», respondió un tercero. Entonces lo entendí. No eran indigentes, no eran drogadictos, eran algo peor. Nos pegamos contra la pared, tratando de ser invisibles. Desde nuestra posición podíamos ver la silueta de 4 hombres. Uno de ellos, el más joven, temblaba. Frente a él, en el suelo, había alguien más, arrodillado, con las manos amarradas a la espalda y la cabeza cubierta con una bolsa. «¿Cómo te llamas?», preguntó el de voz grave. El hombre de la bolsa intentó hablar, pero solo logró un balbuceo ahogado. «No importa», continuó el que parecía estar a cargo. «Vas a morir aquí de todos modos». El joven que temblaba tomó algo de las manos del líder. Un machete. No podía ser real. No. «Vamos, no hay vuelta atrás», presionó el líder. «O él, o tú». Joaquín me miró con pánico. Sabíamos lo que estaba pasando. Era una prueba de iniciación. Si el novato no lo hacía, lo matarían a él también. Y si nos descubrían... El sonido del machete cortando carne me hizo contener una arcada. Un golpe seco. Luego otro. Y otro. El gemido se convirtió en gorgoteo, hasta que solo quedó el sonido de la sangre goteando sobre el suelo de concreto. «Bien hecho», dijo el líder. Joaquín me apretó el brazo con tanta fuerza que sentí que me iba a romper la piel. Los hombres se quedaron ahí un rato más, conversando sobre cosas que ya no pude procesar. Mi mente solo repetía una frase en bucle: «No nos vean, no nos vean, no nos vean». Después de lo que parecieron siglos, escuchamos que se alejaban. Esperamos. 1, 2, 3 minutos. Cuando el silencio fue absoluto, me atreví a susurrarle a Joaquín: «Tenemos que irnos». Nos pusimos de pie con cuidado, pero al dar el primer paso, mi pie se deslizó sobre algo húmedo. No miré. No quería saber qué era. Nos movimos como sombras, conteniendo la respiración, hasta la salida. Ya estábamos a unos metros de la reja cuando lo escuchamos. «¡Hey!», no pensé. Corrí. Joaquín corrió. No miré atrás. No sé cuántos nos siguieron, pero los oímos. Pisadas rápidas y gritos.
Tomamos la primera calle que vimos, luego otra y otra. No sabía dónde estábamos, pero no me importaba. Solo importaba no detenernos. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron, hasta que la ciudad empezó a despertarse y las luces de los primeros puestos de tacos iluminaron las calles. No volvimos a casa. No podíamos. Tampoco volvimos a la fábrica. Pero en las noticias de la mañana siguiente, hubo un titular que me confirmó lo que ya sabía. Encuentran restos humanos en fábrica abandonada a las afueras de Tijuana. Posible ajuste de cuentas del crimen organizado. Joaquín y yo nos miramos. No dijimos nada. Sabíamos la verdad. Sabíamos quién había hecho eso. Sabíamos que estuvimos a segundos de ser las siguientes víctimas. Y sabíamos, sobre todo, que si alguien nos vio esa noche, aún no habíamos escapado del todo. Me llamo Julián Ortega, y durante los últimos 2 años, he trabajado en la campaña de Ernesto Malpica, candidato a la alcaldía de Tijuana. Al principio, creí en su proyecto. Era un hombre carismático, con un discurso que prometía limpiar la corrupción y devolverle la ciudad a la gente. Pero a medida que me fui acercando a su círculo más íntimo, me di cuenta de que la realidad era otra. Todo empezó cuando encontré unos documentos en la computadora de su jefe de campaña, Ricardo Suárez. Yo debía preparar un informe financiero, pero por accidente abrí una carpeta con registros de depósitos sospechosos. Eran transferencias millonarias desde cuentas en Sinaloa, Monterrey y hasta en el extranjero. La cantidad de dinero era absurda. No tardé en atar cabos. Esas cuentas pertenecían a prestanombres de un cártel local. Malpica no estaba financiando su campaña con aportaciones ciudadanas o recursos propios. Su ascenso al poder estaba siendo pagado por gente que manejaba la ciudad desde las sombras. Esa noche, no pude dormir. Sabía que tenía en mis manos algo que podría destruir su carrera, pero también sabía lo que pasaba con la gente que se metía en esos asuntos. Podía fingir que nunca vi esos documentos, pero ¿cuánto tiempo tardaría en ensuciarse aún más? ¿Cuántas vidas costaría su triunfo? La duda se volvió certeza cuando Ricardo Suárez apareció muerto 3 días después. Dijeron que había sido un asalto, pero yo sabía la verdad. Lo habían ejecutado. No había señales de robo, no faltaban sus pertenencias, y su auto estaba intacto. Lo dejaron ahí, como advertencia. Quise alejarme, renunciar, desaparecer de la ciudad, pero ya era tarde. Malpica me llamó personalmente. Julián, ven a verme. Tenemos que hablar. Lo vi en su oficina esa misma noche. Su sonrisa no tenía nada de calidez. Me pidió que me sentara y comenzó a servirse un whisky. No me gusta la gente curiosa, Julián, dijo con calma, como si habláramos del clima. Sabes demasiado, y eso es un problema. Mi garganta se secó. No podía negar lo que sabía, y mentir tampoco me serviría de nada. No diré nada. Solo quiero salir de esto, dije. Malpica se inclinó sobre el escritorio, con los ojos fijos en los míos. No, Julián, no puedes irte así nada más. Se hizo un silencio denso. Entonces, sacó su teléfono y me mostró una foto. Era mi hermana, Sofía. Estaba en la entrada de su universidad, riéndose con unas amigas. La imagen era de ese mismo día. Ella no tiene que pagar por tus errores, dijo con suavidad. No quiero que nada le pase, pero eso depende de ti. La amenaza era clara. No tenía opción. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, sintiéndome derrotado. Que sigas en la campaña, que olvides lo que viste, y si en algún momento decides hablar,
Bueno, digamos que perder a un hermano puede ser algo muy triste para una joven universitaria. Me fui de ahí sintiéndome atrapado. Ahora formaba parte de esa cloaca, aunque no lo quisiera. Las siguientes semanas fueron un infierno. La paranoia se convirtió en mi compañera. Sentía que me vigilaban, que alguien seguía mis pasos. Mi límite llegó cuando vi a un hombre parado frente a mi departamento. No hacía nada, solo estaba ahí, con una postura demasiado relajada, como si esperara algo. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió. No era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que te está avisando que sabe exactamente dónde vives y qué haces. Sabía que no podía seguir así. Sabía que, si no hacía algo, tarde o temprano desaparecería como Ricardo Suárez. Así que tomé una decisión. Revelaría la verdad. Reuní toda la información que había encontrado y la guardé en un USB. Necesitaba llevárselo a alguien que pudiera hacer algo con él. Pensé en un periodista, alguien fuera del sistema. Contacté a uno que tenía fama de valiente y acordamos vernos en un café del centro. Esa misma noche, salí con el USB en el bolsillo, sintiendo que cada sombra en la calle era una amenaza. Cuando llegué al café, me senté cerca de la ventana. El periodista llegó 15 minutos después, pero antes de que pudiera saludarlo, vi algo que me congeló la sangre. En la esquina opuesta del café, un hombre de traje me observaba. Era el mismo que había estado afuera de mi departamento. Sabían. Me puse de pie de inmediato. El periodista notó mi expresión y preguntó qué pasaba, pero no me detuve a explicarle. Salí del café y empecé a caminar rápido, luego a correr. No tenía un destino claro, solo quería perderme entre la gente. Tomé calles alternas, crucé avenidas sin mirar y terminé en una zona de bodegas. Era un error. Allí no había gente, no había testigos. Y entonces, escuché el motor de un auto acercándose. Me giré y vi un sedán negro avanzando lentamente. Se detuvo a unos metros de mí. Corrí hacia un callejón, pero otro auto apareció en el otro extremo. Me estaban cercando. El pánico se convirtió en adrenalina. Busqué una salida, cualquier cosa. Vi una puerta metálica medio abierta en una de las bodegas y me metí. Estaba oscuro. El aire olía a polvo y gasolina vieja. Me escondí tras unas cajas y contuve la respiración. Escuché pasos entrando. Voces murmuraban. Aquí está. No tiene a dónde ir. Los pasos se acercaban. El latido en mi pecho era ensordecedor. Cerré los ojos un segundo, tratando de pensar. Y entonces, una idea. El USB. No podían matarme si no sabían si alguien más tenía la información. Saqué el teléfono y mandé un mensaje rápido a un amigo de confianza. Si algo me pasa, revisa mi correo. Tienes lo que necesitas. Un ruido fuerte me sacó de mis pensamientos. Estaban revisando cada rincón de la bodega. Me quedé quieto. Los pasos estaban a centímetros de mí. Entonces, sonó un teléfono. Uno de ellos contestó. Sí. Sí, señor. No. Aún no lo encontramos. Hubo un silencio. ¿Seguro?, dijo el hombre, con un tono de duda. Luego colgó y les hizo una seña a los demás. Nos vamos. Me quedé inmóvil hasta que los pasos se desvanecieron y los autos arrancaron. No entendía qué había pasado, pero no iba a esperar a averiguarlo. Salí de ahí y me fui directo a la terminal de autobuses. Compré un boleto al primer destino disponible. Ahora estoy en un hotel barato en otra ciudad, usando un nombre falso. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren, pero al menos logré que la información saliera a la luz.
Hoy vi en las noticias que un periodista en Tijuana publicó un reportaje sobre los nexos de Malpica con el crimen organizado. Hay protestas, escándalos, y su campaña está tambaleándose. Pero sé que esa gente no olvida ni perdona. Si me encuentran, no habrá advertencias. Solo desapareceré. Y entonces, sonó mi teléfono. Un número desconocido. No contesté. Segundos después, un mensaje llegó. Sabemos dónde estás. Mi primo Martín desapareció hace 3 semanas. Mi madre decía que seguro se había ido al otro lado, que en cualquier momento llamaría para avisar que ya estaba en Los Ángeles o en Phoenix, trabajando en algún taller o lavando platos en un restaurante. Pero yo sabía que algo andaba mal. Martín nunca se hubiera ido sin avisarme. Crecimos juntos en la misma cuadra de la Colonia Libertad. Compartimos chingazos y secretos. Sabía de memoria sus planes, sus miedos, sus sueños. Y si él hubiera decidido cruzar, me lo habría dicho. Mi hermano Beto, el mayor, al principio pensaba igual que mi madre. Decía que los polleros a veces se tardaban en pasar a la gente y que Martín probablemente andaba escondido en alguna casa en San Isidro, esperando el momento de brincar el muro. Pero cuando pasaron más días y no hubo ninguna señal, su actitud cambió. Algo pasó, dijo una noche, con la mirada fija en la pantalla del celular, donde revisaba por enésima vez los mensajes de Martín. Claro que pasó algo, le contesté. Martín nunca se hubiera ido sin decirnos nada. Si de verdad lo cruzaron, deberíamos saber algo ya. O alguien nos estaría pidiendo dinero. Porque así era la cosa en Tijuana. Si desaparecías al intentar cruzar, solo había 2 opciones. O llegabas, o te agarraban los coyotes equivocados y te llamaban para pedirle dinero a tu familia. Pero con Martín no había pasado ni lo uno ni lo otro. Entonces me acordé de lo que dijo el Pelón, un compa que trabajaba en un taller cerca de la garita de Otay. La última vez que vio a Martín fue una madrugada, subiendo a un camión viejo en la esquina de la Avenida Internacional. Un camión de esos de redilas, destartalado, sin placas, que pasaba cada noche recogiendo migrantes desesperados. Dicen que por 2,000 te llevan derecho hasta San Diego, sin caminar ni meterte al monte. Nos contó el Pelón cuando fuimos a preguntarle por Martín. Pero la neta, esos cabrones no me dan buena espina. Esa fue la primera vez que escuché sobre ese camión. Nadie sabía de dónde salía ni quién lo manejaba. Solo que aparecía en ciertas esquinas de Tijuana, cerca de los albergues, o en las colonias donde se juntaban los que querían cruzar. Los subían y supuestamente los pasaban en chinga. Pero nadie que subía volvía a ser visto. Beto y yo decidimos seguir la ruta del camión. Nos turnamos para vigilar las calles en diferentes puntos de la ciudad. Nos hicimos pasar por migrantes, preguntamos en los albergues, hablamos con gente que había estado a punto de subirse, pero que al final no lo hizo. Es que hay algo raro, ¿me entiendes?, nos dijo un hondureño en el refugio de la Padre Quino. No es un pollero normal. No piden teléfonos, no piden dinero antes. Nomás te dicen que te subas. Y la gente que se sube, no vuelve. Nadie sabía a dónde los llevaban. Una madrugada, después de días de búsqueda, lo vimos. Íbamos en la camioneta de Beto, dando vueltas por la zona del río cuando lo reconocimos. Era un camión destartalado, color verde, con las redilas altas y cubiertas con una lona negra. Se detuvo en una esquina y un grupo de hombres se acercó con cautela. Un sujeto delgado, con gorra y chaqueta de mezclilla, les hizo una seña. Hablaron rápido. Luego subieron.
El camión arrancó. ¡Síguelo!, le grité a Beto. Lo seguimos con las luces apagadas, cuidando que no nos notaran. El camión avanzó por la vía rápida, pasó por el Boulevard Bellas Artes, luego tomó una carretera secundaria, lejos del tráfico de la madrugada. Salió de la ciudad y tomó rumbo al este, hacia la carretera de Tecate. El miedo se me metió en el cuerpo cuando vi que nos alejábamos de la ciudad. Esto no era normal. Si iban a cruzarlos, ¿por qué se alejaban tanto? ¿Por qué en dirección contraria? Beto y yo nos miramos. Él iba tenso, con las manos aferradas al volante. «No me gusta esto», murmuró. «A mí tampoco. Pero tenemos que ver a dónde chingados los llevan». Después de casi una hora, el camión se metió a un camino de terracería, en una zona oscura y desolada. Nosotros nos detuvimos y apagamos la camioneta. No podíamos seguir sin que nos vieran. Bajamos y nos acercamos a pie. El camión estaba estacionado frente a una vieja bodega abandonada. No había luces, solo el sonido del viento y los insectos nocturnos. Nos escondimos detrás de unos matorrales y vimos cómo los hombres bajaban del camión. No había nadie esperándolos. No había guía. No había pollero. Solo estaban ellos, mirando alrededor con miedo. Y entonces pasó algo horrible. Uno de los hombres gritó. Se tambaleó hacia adelante y cayó de rodillas, como si algo lo hubiera golpeado. Otro gritó y corrió en dirección opuesta, pero no llegó lejos. Sus piernas se doblaron y se desplomó en el suelo. Uno tras otro, los migrantes comenzaron a caer, agarrándose el pecho, temblando, algunos convulsionando. Beto y yo nos quedamos paralizados. Nadie los estaba atacando. No había disparos. No había golpes. Solo caían. Uno de los hombres alcanzó a arrastrarse unos metros. Sus ojos estaban abiertos, pero su boca se movía sin sonido, como si intentara decirnos algo. Y luego dejó de moverse. Beto me jaló del brazo. «Vámonos, cabrón», susurró con desesperación. Retrocedimos sin hacer ruido, corriendo hacia la camioneta, sin mirar atrás. Arrancamos y manejamos sin detenernos hasta llegar a la ciudad. Nunca encontramos a Martín. Los periódicos nunca hablaron del camión. Nadie investigó las desapariciones. Nadie denunció. Los migrantes siempre desaparecen en Tijuana. No es noticia. Pero nosotros sabíamos la verdad. No era un pollero. No era un negocio. Era otra cosa. Algo oscuro. Algo sin nombre. A veces, cuando paso por la Avenida Internacional en la madrugada, creo ver el camión detenido en alguna esquina, con su lona negra, esperando pasajeros. Y siempre me pregunto, ¿qué les pasó realmente ahí adentro? Y sobre todo, ¿qué habrían hecho con nosotros si nos hubiéramos subido?